distribuciones muestrales. En este caso estaríamos con la distribución de varianzas, ¿no? ¿Se ve, no? La pantalla, chicos. Sí, Oxy. Gracias. Oxy, ¿puede grabar la clase, por favor? Claro, claro. Ya. Recording in progress. Y bueno, vamos a hablar lo que es la distribución de varianzas, ¿no? En este tema de las distribuciones. Diríamos que la varianza, ¿no? O sea, como una pequeña introducción para que sea más entendible sobre la varianza. Diríamos que es el promedio de los cuadrados, ¿no? Desviaciones. Alrededor de la media. Entonces, este sería un pequeño concepto que tuviéramos que tomar en cuenta cuando vamos a hablar de distribuciones. Es el promedio de los cuadrados de las desviaciones medias alrededor de la media. Así que vamos a ver ejemplos para esto, ¿no? Así que vamos a tener un ejemplo. Antes del ejemplo, les voy a escribir aquí las formulitas que normalmente se manejan. Tenemos aquí, ya saben la simbología, ¿no? Ya tienen de todas formas en fotitos y en el video en Telegram, ¿no? Si quieren revisar. Vamos a representar como sigma al cuadrado la varianza, ¿no? Y esta fórmula va a estar compuesta de la siguiente forma. Vamos a tener aquí la sumatoria. De x menos el promedio. Todo esto al cuadrado. Y como denominador vamos a tener n minúscula. Y para tenemos otra fórmula que es para las muestras, que en este caso estaría representado como una s al cuadrado. De igual forma es varianza, ¿no? Va a ser igual a, de igual forma, a la sumatoria de x menos el promedio al cuadrado, ¿no? En este caso va a ser n minúscula de igual forma, pero menos 1. Así que estas dos fórmulas son utilizadas para las siguientes situaciones. Esto es para muestras, en sí, para la población, ¿no?
Normalmente los ejercicios a veces avisan, ¿no? Determinar la varianza para estos datos de la población, ¿no? Entonces ahí tuviéramos que identificar con qué fórmula estaríamos operando, ¿no? Y si dice tómalos como una muestra, en todo caso, tuviéramos esta otra fórmula que sería para muestras. Así que bueno, tuviéramos estas dos formulitas, ¿no? Así que como pueden observar, no cambia mucho, ¿no? Así que por lo tanto, que cuando se toman datos como población, se divide en n y estamos tomándolo como sigma al cuadrado, ¿no? En este caso, al cuadrado. Y cuando estamos hablando de datos de muestras, estaríamos dividiéndolo todo por n menos 1. Y va a ser identificada con s al cuadrado, ¿no? Así que tenemos que tomar en cuenta que tanto el sigma y la s al cuadrado es lo mismo que significa varianza, ¿no? Cualquiera de los dos. Solamente la diferencia es que o bien se maneja para población o bien estamos manejando para muestra. Así que bueno, esa es simbología para la varianza, ¿no? Así que vamos a continuar con el ejemplo. Para hacerles una pequeña aclaración, ¿no, muchachos? Algunos textos explican, por ejemplo, X sub I, poniendo, ¿no? Debido ver, o aquí también, ¿no? Así que la verdad no hay mucho problema, ¿no? Cuando se coloca N mayúscula o N minúscula. Así que bueno, a veces cuando colocan también lo que es el promedio de la X, a veces también escriben en otros libros como nu, pero bueno, es cuestión de identificar, ¿no? Cómo maneja la simbología los diferentes libros. Así que bueno. Vamos a tomar un ejemplo de niños. En este caso vamos a tomar edades. Suponiendo que en este caso vamos a tener niños, no sé, creo que es acá el examen pasado, y dice que estos tienen entre las edades de 5, 6 años, 6 también, 7, 8. Así que en este caso tuviéramos que ver cómo tomar los datos, ¿no? Ya sea como población o como una muestra, ¿no? Se puede hacer por ambas, así que podríamos tomar por ese lado para que más o menos ubiquen, ¿no? Estos ejemplos. Así que lo primero que vamos a hacer es tomar este ejercicio con
como una población, ¿no? En este caso sería con esta fórmula que tenemos como primero. Voy a colocar datos tomados como población. ¿Qué nos dice? Que es la suma de todos los X menos el promedio, ¿no? O sea, el promedio de todos estos datos. ¿Alguien puede decir cuánto o cómo se saca el promedio de este pequeño ejemplo? Sumando y dividiendo el pasivo. Muy bien. Así que el primer paso que vamos a hacer va a ser lo que nos indicó su compañero, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Morales Martínez Elvis. Morales. Martínez Elvis. Muy bien. Gracias. Por lo tanto, tenemos el número de datos. 5 más 6 más 6 más 7. Dividido entre 5. Así que bueno, para este caso sería el promedio 6,4, ¿no? Esto viene de 32 dividido entre los 5 datos, ¿no? Bueno, ¿cuánto diferencia? Así que el promedio de las edades de estos 5 niños es 6,4 años, ¿no? Así que vamos a hallar la varianza, ¿no? Vamos a aplicar esta fórmula, por lo tanto coloco sigma al cuadrado así que nos indica la suma, ¿no? Así que abro paréntesis. Nos dice claramente el dato menos el promedio, ¿no? Voy a abrir paréntesis. Así que lo que básicamente voy a hacer es como me indica en la fórmula, ¿no? La sumatoria nos dice todos los datos menos el promedio. Así que básicamente voy a reemplazar estos datos. Voy a tomar los datos que nos indican en este X. En este caso sería 5 menos el promedio, ¿no? Y nuestro promedio es 6,4, ¿no? Así que de esa forma voy a colocar. Por lo tanto, coloco 5 menos 6,4, ¿no? Y esto lo voy a elevar al cuadrado, tal cual. Así que como nos dice que es una sumatoria, entonces tengo que sumar el siguiente dato. Más, de igual forma, ¿no? 6,4. Esto también vamos a elevar al cuadrado. Para que no haya confusión, vamos a de forma manual.
En este es 7 menos 6,4 al cuadrado. Más 8 menos 6,4. ¿No? Y todos estos los voy a ir elevando al cuadrado. Tal y como me indica en esta parte, ¿no? Y como me está explicando que es una sumatoria, este signo ustedes ya lo identifican, ¿no? Sumatoria, pero más o menos se representa de esta forma, ¿no? En todo caso, como me está indicando que es una sumatoria, la fórmula de la varianza, en ese caso es por eso que cada paréntesis lo voy a ir sumando, ¿no? Coloco cada suma. Y como indica aquí el cuadrado, voy a ir elevando al cuadrado cada uno. Nos dice el número de la población menos el promedio. Entonces agarro cada uno, ¿no? En este caso es un ejemplo corto que son de 5 datos nada más. Hay otros de más, ¿no? Entonces habría que agrupar también eso. Pero bueno, lo importante es que entiendan. Y bueno, por último nos indica la fórmula n, que ya saben que es el número de los datos. En este caso son 5, así que n va a ser 5. Y es todo. Ya, ahora vamos a ir resolviendo. Sale 1,04 ox. A ver. Sí, ox. Ya. ¿Cuánto te salió? 1,04. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Quispe Siacara Jenny Alice. Gracias. Esto van a ir desglosando, ¿no, muchachos? Uno por uno van a ir operando por dentro y eso lo van a ir elevando al cuadrado. Y una vez teniendo solamente una cifra, van a ir sumando y les tiene que llegar a este resultado. De todas formas, yo estoy viendo la forma de comprobar el ejercicio. Y es 8. Seis. Jenny, ¿podrías revisarlo? Ahorita lo acabo de comprobar y sale 5,2. Ah, 5,2, ¿no? Y esto lo vamos a dividir entre 1, ¿no? No, entre 5. Sí, tienes razón. Esto lo dividimos entre 5 y aquí nos va a salir 1,04. Sí, tienes razón. Listo.
Entonces, de esta forma, estaríamos buscando, chicos, la varianza en población. Así que diríamos que la varianza de todos estos años y de las edades de estos niños es de 1,04, ¿no? En este caso, estaríamos hablando de un resultado que es al cuadrado, ¿no? Es por eso que la varianza es representada al cuadrado, ¿no? Estamos hablando que está elevado a 2. Así que bueno, nuestro resumen en sí y bueno, para darle una pequeña explicación, muchachos, yo puedo sacar la raíz cuadrada, ¿no? Y nos da la desviación estándar. Porque, bueno, para conocimiento general, ¿no? En estadística, ustedes saben que la desviación estándar es solo sigma si al cuadrado, ¿no? Y la desviación estándar en sí es la raíz cuadrada de esta edad, ¿no? Si en un caso quisiéramos sacar la desviación estándar. Esto voy a sacar para guardar. Guardar. Bueno, vamos a realizar otro ejercicio. ¿Alguna pregunta está ahí, chicos? Nos queda 3 minutitos. ¿Alguna consulta, chicos? Está claro, ¿no? Bueno, hemos tomado este ejercicio por los datos de una población. Podríamos realizarlo con la fórmula de las muestras. ¿Alguien podría contestarme? Bueno, la respuesta es que no se puede, muchachos, porque claramente tenemos aquí eh, la cantidad de n menos 1, ¿no? En todo caso, estamos tomando una población total, que en este caso serían solo 5 niños, ¿no? Es por eso que estamos aplicando esta fórmula. Cuando agarramos para muestras, es cuando, digamos, tenemos una población, digamos, de 100 personas y agarramos muestra, digamos, de unos, supongamos, de 100 estudiantes tomamos una muestra de 20, ¿no? Suponiendo en ese caso no se está tomando el total. Y en este caso el n sería el total, ¿no? De ambos. En todo caso, muchachos, estamos tomando esta fórmula porque es un ejercicio para población, el total, ¿no? Si digamos fuera de 100, en todo caso estaríamos tomando la muestra de todas las personas. Pero si de 100 personas estamos tomando solamente una muestra de, por decir, de 30 o de 20 personas, entonces aplicamos esta otra muestra, ¿no? Es por eso que este ejercicio no puede ser aplicado a muestras, porque estamos tomando el total de una población. Sí se puede aplicar esta fórmula siempre y cuando pudiera ser que de esta población total, que es de 5 niños, tomáramos una muestra de 2, ¿no? Entonces, en ese caso, recién
pudiéramos aplicar la fórmula de muestra. Pero como vemos que este ejercicio contiene una población muy pequeña, entonces no es necesaria, ¿no?, tomar todo ese procedimiento. Así que normalmente se toma esta fórmula cuando estamos hablando de mucha más cantidad, ¿no? Ustedes saben que estadísticamente se saca muestras para definir el comportamiento y todo lo demás. Por ejemplo, en el censo, por ejemplo, ¿no? Entonces, calcula con la suma de los residuos cuadrados y lo dividimos, ¿no?, por el número total de observaciones. Se podría decir que estamos hablando ya. Así que estaríamos hablando el resultado que nos salió, ¿no? Por ejemplo, la desviación estándar, como les indiqué, era la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? Entonces, esa desviación estándar prácticamente nos daría dando un parámetro, ¿no?, de las edades que hubiera entre los niños, ¿no?, lo que más se repetía en estos, porque estamos buscando la varianza, ¿no? También después tenemos lo que es la covarianza, sucesivamente, ¿no? Así que es importante recordar, ¿no?, que siempre calculamos la varianza, tenemos las unidades de medida del cuadrado, ¿no?, del cuadrado. Y la desviación estándar es hallando su raíz cuadrada, ¿no? ¿Alguna pregunta? Siguen uniéndose los compañeros. Y para esperar un ratito. 1,04 prácticamente nos da un aproximado lo que sería, ¿no?, la desviación de la media, a diferencia de los 5 niños, ¿no?, de todas sus edades. Eso nos está explicando. Así que vamos a continuar con ejemplo de lo que sería la distribución de proporciones. Más adelante vamos a hacer más ejercicios para que ustedes puedan practicar para el tercer parcial, ¿no? Así que, como está dentro del tema, vamos a practicar un ejercicio de distribución de proporciones. Ya. Para la distribución de proporciones, igual maneja una simbología, ¿no?, que aún no les he explicado, pero yo creo que con el licenciado sí lo han llevado. Y bueno, en ocasiones no estamos interesados en el promedio, ¿no?, de algún estudio de investigación. Así que por eso es que a veces se quiere investigar la proporción, ¿no? Por ejemplo, se puede estudiar la proporción de estudiantes que ingresen a la universidad, ¿no?, en su primer intento. Recording in progress. Bueno, como les iba diciendo, ¿no, muchachos? A veces no siempre se quiere, en ocasiones no estamos siempre interesados en querer saber el promedio, ¿no?, como lo representan las demás fórmulas, sino que a veces queremos poder investigar la proporción. Un ejemplo, por ejemplo, sería investigar la proporción de estudiantes que ingresan a la universidad estatal, suponiendo, ¿no? Ustedes saben que se da un examen de ingreso, así que podríamos estudiar la proporción de estudiantes que ingresan a la universidad en su primer intento, por ejemplo, ¿no? O sea,
qué proporción de estudiantes logran ingresar a la universidad en el primer intento de su examen de admisión. O también podríamos investigar, ¿no? La proporción de estudiantes que se aplazan en una cierta materia en una determinada ciudad, suponiendo, ¿no? Entonces, esto referencia nos hace la distribución de proporciones. Es una herramienta más que nos ayuda a identificar, ¿no? De acuerdo al estudio de investigación que queremos realizar, ¿no? En este caso también puede ser aplicado en su trabajo de tesis dirigida, ¿no? Quiere saber la proporción de, como les decía, pueden ser estudiantes, en el ámbito de la medicina también pueden ser pacientes y demás, ¿no? Etcétera, etcétera. Así que para este tipo de variables, la distribución muestral de distribución de proporciones se va adecuando, ¿no? Así que esta distribución en general, de igual manera, ¿no? Que la distribución muestral de medias, a excepción que al extraer las muestras, ¿no? De cada una de esas muestras que sacamos, se calcula estadístico de proporción, en este caso, que va a ser representado como una P, ¿no? Una P minúscula en este caso. Esta sería la proporción. ¿Ya? Y bueno, voy a escribir aquí de forma literal la fórmula que más o menos se toma en cuenta es la proporción igual a X sobre N minúscula ya. Y esto también puede ser representado igual al número de observaciones que nos interesan, ¿no? Así que puedo colocar el número de observaciones de interés, ¿no? En este caso que nosotros estuviéramos interesados en conocer. Y esto estaría dividiéndose entre el tamaño de la muestra. Ya saben, ¿no? Esto normalmente es representado por N. De esta forma. ¿Ya? Así que aquí tenemos, ¿no? La proporción es igual a X. No sabemos el número de observaciones que nos interesa sacar la proporción y N sería el número, el tamaño de la muestra, ¿no? Así que de esta forma estaría representado esta forma. Y descriptivamente lo tenemos de forma literal aquí, ¿no? Así que a veces también es representado, ¿no? La media como mu sub P. Esto normalmente es igual a la media de la distribución muestral de proporciones.
Y también vamos a tomar en cuenta lo que sería sigma sub p, y que en este caso va a estar representado como la desviación estándar, ¿no? Por eso es que en la anterior sesión les explicaba un poquito lo que era la desviación estándar, ¿no? En este caso de la distribución o muestra. Así que para calcular la probabilidad del comportamiento de la proporción en la muestra, ¿no? Vamos a utilizar unas fórmulas que van a ser estandarizadas. Esto también de la desviación estándar de distribución muestral también puede ser identificado como error muestral. Vamos a colocar por si acaso aquí. Así que la fórmula que estaríamos manejando sería la siguiente. Estas de proporción estaríamos, son los datos, ¿no? En este caso voy a utilizar z igual y esto va a ser representado como P minúscula P minúscula va a ser la proporción de la muestra, ¿no? Para que puedan entender la simbología. Y aquí voy a tener la P mayúscula, que va a ser la proporción de la población. De la población. Listo. Y aquí va a estar P minúscula, que sería la proporción de la muestra, menos P mayúscula en este caso, que estaría como la proporción de la población, ¿no? Y todo esto va a estar dividido por la desviación estándar, ¿no? Que tenemos. Sería la desviación estándar de la distribución muestral, ¿no? En este caso está identificada como sigma sub p. Esta sería nuestra fórmula estandarizada, ¿no? Así que, como estaríamos hablando de la media de distribución, que en este caso es representado como mu sub p, esto sería igual a la proporción de la población, p, ¿no? Es lo que nos da este valor acomodado. Así que para sacar esta desviación tuviéramos la siguiente fórmula, que sería la desviación estándar de la distribución de muestras.
va a estar igual a, o va a estar sujeto, ¿no? A la proporción de la población, que sería P mayúscula, paréntesis 1 menos P. Cerramos paréntesis. Y todo esto va a estar dividido entre n. Y todo esto va a ser la raíz cuadrada. ¿No? Así que, ¿en qué caso vamos a aplicar esta fórmula? En el caso que se aplica esta fórmula comúnmente, ¿no? Es si la población es infinita. O sea, cuando hablamos de poblaciones finitas y poblaciones infinitas, la población infinita son aquellas que tenemos, bueno, no tenemos el número exacto, ¿no? Y en todo caso sería desconocido, ¿no? O sea, también se puede sacar la proporción, ¿no? De lo que serían poblaciones infinitas. En este caso, que son conocidas como desconocidos, ¿no? O también cuando el muestreo se realiza con reemplazo. Así que bueno, si la población sí es conocida, podemos aplicar la siguiente fórmula para poder hallar la desviación estándar de la distribución muestral. En este caso sería totalmente lo mismo, pero va a haber una variante que se va a sumar, que sería eh, que en este caso sería, le vamos a multiplicar la raíz cuadrada, ¿no? Y en este caso vamos a tomar el número de muestras. A ver, va de la siguiente forma. Tenemos la desviación estándar, que es sigma sub p, que es lo mismo, ¿no? La proporción de la población multiplicado por 1 menos igual por la proporción, ¿no? Cerramos paréntesis, todo esto dividido entre n y va a ser la raíz cuadrada, ¿no? Y luego tenemos que multiplicar y va a tener un segundo miembro, que en este caso sería la raíz cuadrada del número de muestras, ¿no? N menos n minúscula. N mayúscula menos n minúscula dividido entre n mayúscula menos 1. Así que en este caso, para esta fórmula, se va a aplicar si la población es finita, cuando es conocida, ¿no? O también cuando el muestreo se realiza sin reemplazos, ¿no?
Así que vamos a realizar un ejercicio para que ustedes puedan saber cómo aplicar estas diferentes fórmulas. Así que nuestro primer ejemplo en proporciones nos dice de la siguiente forma. Dice, se ha determinado que el 75% de los estudiantes, voy a colocar en mayúscula como estudiantes, de los estudiantes de la universidad fuman cigarrillos, ¿no? Queríamos saber cuál es la proporción de esa población que fuman cigarrillos, ¿no? De manera frecuente. Ahora nos está dando la condicionante que es, si tomamos una muestra de 100 estudiantes, ¿cuál es la probabilidad de que la proporción de la muestra de gente que fuma cigarrillos sea menor que 0,65? Es una condicionante. Entonces, lo que estamos queriendo investigar es que según un estudio, ¿no?, que se saca, nos dice que el 75% de los estudiantes de la universidad, lo podemos colocar aquí, ¿no?, fuman cigarrillos de manera frecuente, ¿no? Entonces nos está pidiendo que saquemos la probabilidad sea menor de 0,65 de una muestra de tamaño del número de 100 estudiantes. Así que como estamos hablando de probabilidades, estamos hablando en porcentajes, ¿no? Así que por lo tanto vamos a anotar como primer paso nuestros datos. En este caso, la proporción de la población que es representada como P mayúscula va a ser igual a ¿qué? A 0,7. Nos dice se ha determinado 75%, ¿no? Entonces, el total de la población de 100 estudiantes de 75% lo convertimos en porcentajes. En este caso va a ser 0,75, ¿no? Y para lo que sería la proporción de la muestra, la proporción de la población es 0,75 y la proporción de la muestra, que es P minúscula, va a ser igual a 0,65. Y luego tenemos N, que es el número total de muestras, ¿no? N minúscula. ¿Qué sería así? N minúscula porque estamos hablando de tamaño muestral, ¿no? No del total de la población. Así que en este caso es N minúscula. Bueno, tienen que tener mucho cuidado cuando hablamos de probabilidad, es que sí o sí tiene que ser convertido en 0,75 cuando hablamos de porcentaje, ¿no? Y de probabilidad. Y bueno, una de las fórmulas que estábamos manejando,
que voy a colocar aquí como ejemplo, que es Z mayúscula, que esto es igual a la proporción de la muestra, que sería P minúscula, menos la proporción de la población, que sería P mayúscula. En este caso va a estar dividido entre sigma sub P, ¿no? Así que para poder reemplazar en esta fórmula, tenemos que hallar primero la desviación estándar de la muestra, ¿no? Y aquí nos da la fórmula. Para poder reemplazar en esta fórmula necesitamos los siguientes datos, que sería la proporción de la muestra, la proporción de la población y la desviación estándar de la distribución muestral, ¿no? Y para poder determinar la desviación estándar de la distribución muestral, nos da dos fórmulas. He tomado la fórmula número 1 aquí, que nos está hablando para poblaciones infinitas, ¿no? Como también puede ser llamado poblaciones desconocidas. Y como fórmula número 2, para poder hallar la desviación estándar, estoy tomando esta, que es para poblaciones finitas, que en este caso serían para poblaciones conocidas, ¿no? Por lo tanto, una vez ya checando bien qué fórmula vamos a aplicar, copio, ¿no? La desviación. En este caso, la proporción de la proporción de la muestra y la proporción de la población ya las tenemos, ¿no? Estos dos datos ya los tenemos. Nos falta esto. Por lo tanto, desarrollamos con la fórmula. Esto es 1 menos G sobre N, ¿no? Y todo esto está en raíz cuadrada. Y luego tenemos que reemplazar. Por lo tanto, voy a tener aquí de esta forma. Reemplazo. La proporción de la población, en este caso, sería 0,75, ¿no? Tal cual. Y nos está diciendo, abra paréntesis, coloque 1 menos lo que sería de igual forma la proporción de la población, que es representado por P mayúscula, que en este caso sería 0,75. Y luego nos pide el tamaño de la muestra, en este caso son 100 estudiantes, ¿no? Bien. ¿Alguien pudiera darme el resultado, chicos? 0,043. Y aquí me sale 0,0433, ¿no? ¿Cuáles eran sus nombres, chicas? Antonio Orgueta Marleni. Berríos Tobar. ¿De Ríos? Sí, Berríos Tobar. Tobar, ya. Muy bien. Así que ahora vamos a calcular si esta, que es reemplazar de igual forma, ¿no? Esta forma aquí. Así que coloco Z, va a ser igual a la proporción de la muestra es 0,65. ¿No? Esto va a ser menos la proporción de la población, que sería 0,75. Y todo va a estar dividido entre el tamaño de la muestra
que en este caso serían los 100 estudiantes, ¿no? ¿Alguien tiene este dato? Ah, no. Perdón, muchachos, estoy aquí divagando. No sería Oxy 0,040 Sí, sí, 0,0433. sí, exactamente. Estoy confundiendo aquí. 0,0433. 33. Ujú. ¿Alguien tiene el dato? Sale un valor. Menos 2,30 Menos sale. 2,31. Sí, redondeando. Ah, ya. ¿Cuál era tu nombre? Menos 2,31. Marlene Antonio Ergueta. A llamarme. Bueno, ya. Así que vamos a realizar un pequeño gráfico para poder interpretar este resultado de menos 2,31, ¿no? Ya, voy a ir para mano alzada. Como estamos hablando de distribuciones normales, seguimos manejando lo que sería en forma de campanita, ¿no? Ah, chicos, al chat, por favor, terminen de colocar sus nombres. Esta clase es como, vamos a tomarla como una asistencia extra. La asistencia de ayer ya la he tomado de nuestro grupo, ¿no? Así que la de hoy una extra y voy a guardar el chat. Listo. Bueno, para interpretar este resultado, ¿no? Nos está dando aquí claramente un dato negativo. Normalmente la capa nos da de 1, 2, 3, ¿no? En este sector. 2 y 3. En este caso sería menos 1 y menos 2 en este lado, ¿no? De los negativos. Por lo tanto, podríamos identificar que nos da menos 2,31, ¿no? Esto debe ser 0,5, así que 0,3 debe estar por aquí más o menos. ¿Ya? Entonces, estaríamos sombreando hacia el lado izquierdo. Nos está dando un dato negativo que es menos 2,31. Así que aquí nos podríamos tomarlo de esta forma, incluso, que sería la probabilidad, ¿no? De z menor o igual a que menos 2,31. Esto es igual a nuestra desviación, ¿no? Así que alguien podría ayudarme con la tablita, por favor, de la distribución normal. Hay que buscar 2,31.
al ser negativa o sí, lo restamos, 1 menos el 2,31. El, perdón. Hablando sobre la teoría de complementos, cuando está ya debajo de la curva, ¿no? O sea, está dividido, ¿no? De esta forma, han debido identificar. 0,0104. Por lo tanto, tomamos la probabilidad, ¿no? De las proporciones de esta forma. Aquí voy a colocar la condicionante de 0,65, ¿no? En este caso sería 0,65, ¿ya? Y contestando a tu pregunta, todo esto va a ser igual a ¿qué? ¿Vamos a restar? Sí vamos a restar, pero no vamos a restar en 1. ¿Por qué? Porque esta está debajo de la curva, así que nos corresponde restar en 0,5, ¿no? 0,5 y el valor de la tabla de 2,31, ¿no? ¿Alguien podría darme el valor de la tabla, por favor? 0,0104. 0,1. 0,0104. 0,104. ¿Cuál es tu nombre? Morales Martínez Elvis. Morales Martínez. Sí, Ox. Muy bien. En este caso vamos a restar, ¿no? 0,5 menos 0,0104 nos va a dar el valor de 0,4896. Bueno, de esta forma estaríamos hallando la proporción, ¿no? De estos 100 estudiantes. Recording in progress. Vamos a terminar de interpretar, ¿no? El ejercicio. Por lo tanto, voy a copiar solamente la última parte, que si no me equivoco estábamos en la probabilidad, ¿no? A la proporción, ¿no? Y nos da la condicionante de menor o igual que de 0,65, ¿no? Ya. La proporción que es mayúscula, que es la poblacional, en paréntesis, la proporción muestral menor o igual que, nos decía, ¿no? Que sea menor o igual a 0,65 nos daba, ¿no? Una condicionante, esto era igual a, como les iba explicando, tenemos que realizar la resta, ¿no? Como nuestro ejercicio nos dio un dato negativo, en este caso nuestro corte, ¿no? Se vio situado en el lado izquierdo, ¿no? de nuestra campana. En este caso, es por eso que vamos a aplicar el 0,5 y vamos a restar el valor que nos den tablas del resultado que nos salió de Z, ¿no? Que en este caso era 2,31, si no me equivoco, ¿no? Y en tablas nos daba 0,0104, ¿no? Así que por lo tanto la proporción de la proporción
de 0,65 va a ser igual a 0,4896. Aceptar. Así que obtenemos este resultado, ¿no? En este caso sería de 0,4896. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está dando el tamaño de la proporción, ¿no? De 100 estudiantes. Proporcionalmente, de 100 estudiantes, que sea menor al 0,65, es 0,4896. Esto también podríamos identificar como el 48, que el 48,96% de los estudiantes fuman de manera proporcional, ¿no? Frecuentemente en la Universidad Técnica de Oruro. Eso es lo que estaríamos interpretando con estos resultados. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo? Por ejemplo, es un ejercicio mecánico, ¿no? Es parecido a la distribución normal, porque de igual forma estamos identificando los valores en la tabla de la distribución de la campana, ¿no? Para poder ubicarnos mejor. Y aparte estamos aprendiendo a manejar estos cálculos auxiliares. Así que básicamente, muchachos, estamos hablando de, por ejemplo, este estudio, suponiendo que tengo una recta, ¿no? De comportamiento, porque estamos hablando del comportamiento de un determinado muestra, ¿no? Que son los estudiantes. Este estudio, al igual que el PIB, tiene que ser identificado, tiene que ser realizado anualmente, puede ser, o semestralmente, ¿no? Es un estudio de corte, digamos, transversal, pero esto no se va a ir desplazando hacia la derecha, sino que este corte va a tener diferente comportamiento, ¿no? Entonces se va a desplazar de forma longitudinal, ¿no? Ya que estamos hablando de la cantidad de estudiantes, ¿no? Entonces, digamos, para el 2020, el 48% de los estudiantes fumaban frecuentemente, ¿no? Para el 2021, ¿cuánto será? Vamos a ver aquí, ¿no? Si se va a incrementar o va a decrecer, por ejemplo. Para el 2022, entonces, ¿no? Entonces, estas fórmulas de proporción, eso es lo que nos está queriendo explicar. De proporcionalmente, queremos saber el comportamiento de un determinado muestra de estudio, ¿no? Así que, ¿alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Bueno, ya hemos realizado una práctica, ¿no? Les voy a enviar una práctica a Classroom. La pueden resolver. Les voy a dar un lapso de 48 horas, no sé si les parece. Y bueno, eso sería hasta aquí. De igual forma la van a poder realizar con las fórmulas que hemos interpretado ahora. Y me la envían, por favor. Recording stopped. ¿Qué más quiero decirles? Una vez terminados los temas que vamos a avanzar con el licenciado, vamos a empezar a resolver lo que serían exámenes pasados del tercer parcial.
Pero con estos ejercicios básicamente estamos interpretando, ¿no? De qué forma vamos a poder amoldar los siguientes ejercicios que van a ser un poquito más complejos, por así decir, ¿no? Así que desde el inicio hay que saber cómo aplicar, para qué estamos aplicando, si estamos hablando de población finitas, de poblaciones infinitas, si estamos hablando de población o estamos hablando de muestras, de qué forma vamos a interpretar los resultados, cuándo vamos a aplicar el menos 0,5 o cuándo vamos a restar una unidad, ¿no? En todo caso, eso es lo que estamos viendo en este momento. Así que bueno, muchachos, les voy a dejar la práctica en Classroom y nos vemos la siguiente semana. Vamos a ingresar con el siguiente tema. Eso es todo, muchachos. Gracias. Chao, chao. Oxy, disculpe, ¿será que lo puede